Muy bien, vamos entonces a continuar nuevamente con el estudio. Esta es la lección o la parte 2 de la enseñanza a las 10 K2 Mikra. Estamos revisando y vamos a orar para que el Señor guíe esta enseñanza. Bendito Dios, tú eres grande y poderoso, Rey de la Gloria. Por favor, Señor, llévanos de tu mano, Señor, a través de esta, Señor, estudio que tiene que ver con tus santas convocaciones, Padre de la Gloria. Yo te pido, Señor, que por tu misericordia nos permita, Señor, aprender, Señor, y pasearnos por tu perfecta escritura, Rey de la Gloria. Ahora nos abandonamos delante de ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Muy bien, estamos mirando los 10 K2 Mikra y decíamos que K2 Mikra, ¿qué es, Susana? ¿Qué es los 10 K2 Mikra? Los 10 mandamientos. ¿Los 10 qué? Mandamientos, los 10 santos mandamientos. 10 santas convocaciones. Decíamos... ¿Ya? Decíamos que K2 era santa o santa, ¿cierto? Santos, santas. Y Mikra tenía que ver con la palabra ¿qué? Mikra, convocación. Entonces, santas convocaciones. Dice, este estudio de revisión general está dividido en 3 secciones principales. 3 secciones principales. No, es lo que estamos mirando, ¿cierto? La primera, lo que está ordenado y lo que es hecho por el hombre, ¿cierto? Una revisión general que fue lo que vimos hace 8 días. Lo segundo tiene que ver con los meses ordenados y cuándo son comparados al calendario griego o pagano. Una comparación de los meses, de a dónde salen y por qué es que no debemos decir lo que debemos decir hoy, ¿cierto? Y tercero, los días ordenados en detalle. Los días ordenados en detalle. ¿Es correcto? Vamos hasta ahí. Esos son las 3 divisiones que hemos estado desarrollando y que vamos a apuntar. Bien, ahora vamos a mirar los meses ordenados y cuándo son comparados con el calendario griego o pagano. Entonces todos sabemos que los meses, ¿cuáles son los meses? Los nombres de los meses que generalmente conocemos. Pues ahí colocó, ¿cierto? Generalmente decimos el enero, el febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ¿cierto? Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Pero no siempre fue así. No siempre fue así. ¿Cuántos meses en el año son? 12. 12, ¿cierto? Hermana Estela, buenas noches. 12, ¿cierto? Ni el orden que es en el que los presentan, ni los nombres. Dice, ¿creería usted que el mes de enero no fue siempre el primer mes del año? Una pregunta. El mes de enero no fue el primer mes del año. Los antiguos romanos utilizaban un sistema de calendario diferente y su año empezaba en marzo y terminaba en febrero. En marzo y terminaba en febrero. O sea, estamos corridos. Así No puede ser eso. No, sí, o sea, lo que se está hablando es que para nosotros siempre inició para nosotros enero, pero que antiguamente ni siquiera para los gentiles era así. Empezaban en marzo el año y lo terminaban en febrero, los romanos. Pues es que, porque por febrero es primero que marzo. Por eso, y enero es antes que febrero, o sea, se corrió un mes. se corrió el mes, o sea, ellos han cambiado también hasta los meses, ¿no? Claro. Vamos a mirar eso en este estudio. Entonces, mire la pregunta que se presenta ahí. ¿Creería usted que el mes de enero no fue siempre el primer mes del año? Entonces, Pues ya no, ¿no? ya no, ya no, ni lo es. Ok, dice el calendario juliano, hay un título allí. Muchas instituciones europeas pueden agradecer a los romanos, ¿cierto?, por su calendario gregoriano, desde luego. Para bien o para mal, aunque ellos también tenían sus
predecesores en los griegos, egipcios y babilonios. Hoy se ha generalizado el calendario solar romano gregoriano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que si le dijeran hoy qué sistema de calendario manejamos, ¿cuál sería la respuesta? ¿El juliano? Sería el de abril. No, o sea, la gente normal, el mundo. Decir el calendario de abril implica decir un calendario pagano, porque abril ya es una designación de otro modo de señalar, ¿cierto? Entonces, antes se formuló el calendario juliano, ¿sí? Por el Imperio Romano. Se estableció y después dio su avance al calendario gregoriano, que es el que hoy manejamos. O sea, el que es de enero, febrero, marzo, abril, 12 meses, 365 días al año, ¿sí? Entonces, si nos dicen en qué calendario andamos, nosotros respondemos: ¿en qué calendario, hermana Estela? ¿En qué calendario, hermana Estela? Hermana Estela. ¿No escucha? ¿Gladys me está escuchando? Sí, señor. Ok. ¿Y entonces en qué calendario andaríamos, hermana Estela? Estela o Gladys. Estela. Lo que pasa es que primero le dije a la hermana Estela, pero yo estaba validando a ver si estaban escuchando. Diríamos en el calendario gregoriano, ¿cierto? Gregoriano. O sea, en el calendario que estamos hoy es el calendario gregoriano, que fue formulado por el Imperio Romano. Dice, el calendario, originalmente los romanos enumeraron los años ab urbe condita, es decir, desde la fundación de la ciudad. ¿Cuál ciudad? Pues la ciudad de Roma, ¿cierto? Roma, de donde gran parte de carácter del mundo moderno tuvo sus inicios. Es decir, ellos establecieron su calendario desde el momento de la fundación de Roma como tal. Los romanos. Pero todas las naciones bebieron de esa formulación de calendario. Y lo establecieron. Correcto. Es decir, que cuando se formuló o se dio la ciudad de Roma, era un calendario posterior al calendario de Dios o de la creación. ¿Sí? Posterior. Entonces no hay unidad o equidad en esos dos calendarios. Es un calendario diferente al propuesto por Dios. Después de su conquista de Egipto en el año 48 antes de la era cristiana, Julio César consultó a Sosígenes, que era un astrónomo de Alejandría, sobre la reforma del calendario, ya que el calendario, ¿cierto?, utilizado en ese momento para los romanos era totalmente inadecuado para las necesidades del imperio emergente. César estaba a punto de tomar, brevemente, como se vio, o se verá después, ¿cierto? Se vio después de esa situación. O sea, ellos estaban manejando un calendario anterior al gregoriano, que era el calendario juliano. Pero entonces no era conveniente, ¿cierto?, con los propósitos del nuevo César, o de César, que estaba desarrollando su imperio. Aquí lo que estamos diciendo o estamos contextualizando es que desde dónde viene el calendario en el cual el mundo, no solo Colombia ni nosotros, el mundo está siguiendo, y viene del Imperio Romano, porque se decía que era el calendario más perfecto, ¿sí?, en cuanto a la cuenta de días y todo. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí?
Ok, ¿me he hecho entender? Luz, ¿alcanzas a leer ahí? ¿Qué dice? Calendario juliano. Cuando Julio César se convirtió en Pontífice Maximus, el calendario romano había sido tan abusado que en el mes de enero comenzaba en otoño. En este punto, los métodos del calendario egipcio fueron tomados para el Imperio Romano. Julio César, con el asesoramiento del astrónomo Sosígenes, añadió 90 días al año 46 antes del Mesías, 67 días entre noviembre y diciembre, 23 a finales de febrero. Esto causó que la primavera del año 45 antes del Mesías comenzase en marzo. Entonces empezaron a cuadrar y a quitar y a colocar días. ¿Sí? Sí, por ejemplo, sí. Por ejemplo, supongamos que Para nosotros quitaron abril, febrero. No, y lo que pasa es que no. lo que se está enseñando es, todavía no estamos viendo los meses bíblicos como tal. Sí. Estamos viendo es el origen. ¿Y cómo se conformó? Los meses que nosotros conocemos. Eso es. Entonces ellos empezaban a colocar y a quitar días donde más creían conveniente. No se les olvide que todos ellos eran ¿qué? Astrónomos. Que miraban, ¿qué es un astrónomo? Miran los astros, ¿cierto? Los astros para poder determinar o cuadrar los tiempos. Así es que se formulan o se desarrollan los calendarios iniciales. Y así es como Dios, en medio de todo, ¿cierto? Dice que debemos guiarnos. Fíjense que eso también lo toman de allá, porque es la manera como debemos determinar el calendario. Sino que ellos lo cuadraron para sus propósitos, lo acomodaron para sus propósitos. ¿Y cuáles eran los propósitos de ellos? Lo vamos a mirar, muestra hacia aquí, dice, para mantener esta posición de las estaciones, él cambió la duración de la mayoría de los meses, ¿sí? Marzo, mayo, quintilies, ¿sí? Que posteriormente era llamado julio en honor a Julio César. O sea, antes el mes de julio no se llamaba julio, se llamaba quintilis, ¿cierto? Sí, sí, quintilis. Y después le colocaron julio. Usted sabe que todos los nombres de los meses tienen un propósito y un nombre que los identifica con algo. Bueno, casi todos. Y octubre, ¿cierto? A los que dejó como estaban. También añadió 2 días a los meses de enero y de sextilis, más tarde llamado como agosto, en honor al emperador Augusto. Febrero tenía 28 días de duración, salvo que en cada cuarto año se le colocó un día entre el 23 y el 24 del mes. ¿Sí? O sea, se le añadió un día. Entonces ahí vemos que seguían acomodando y que seguían como cuadrando para que le dieran las fechas y consideran perfectamente los tiempos o las temporadas. Los tiempos o las temporadas. Muy bien, dice el calendario griego pagano. Dice los meses ordenados y cuando son comparados al calendario griego pagano. Como podemos leer en el excelente artículo El calendario occidental y las reformas del calendario en la Enciclopedia Británica, o sea, en la Enciclopedia Británica prácticamente la fuente donde está tomada estas referencias. Sin embargo, podríamos mirar cualquier tipo de historia, ¿cierto? Y podríamos determinar que coinciden. Hay varios textos que coinciden con la formulación histórica de estos hechos. La enciclopedia Sosígenes decidió que en el año conocido en los tiempos modernos, que el año 46 antes de la era común debió tener 2 intercalaciones, o sea, 2 modificaciones dentro del mismo periodo de mes. ¿Listos? Son bastantes datos.
Dice, la primera fue la intercalación habitual de 23 días seguido por el 23 de febrero. El segundo, para que el calendario empate con el equinoccio. Esto se logró mediante la intersección de 2 meses adicionales entre finales de noviembre y principios de diciembre. Entonces, ahí se le hicieron esas 2 modificaciones. Esta inserción ascendió a una suma de 67 días, ocasionando un año de no menos de 445 días. O sea, en alguna oportunidad hubo un año que tuvo 445 días. Y provocando así el comienzo del mes de marzo el 45, el año 45 antes de la era cristiana, en el calendario republicano romano, a caer en lo que aún se llama 1 de enero del calendario juliano, ¿sí? O sea, hicieron tantos cuadres el anterior al gregoriano, ¿sí? Juliano es un emperador. Estamos Sí. en el Gregoriano. Sí. O sea, lo que se quiere mostrar es que Hubo bastante cambio, ¿no? tenemos estos nombres de los meses. ¿Y de dónde salió ¿Y de el dónde calendario que salieron? manejamos? Entonces, porque uno dice, bueno, enero, febrero, marzo, y uno dice, tal mes tiene tantos días, el otro tiene tantos días, ¿sí? Pero realmente eso no fue impuesto por Dios. Eso tiene un trasfondo, de dónde apareció. Entonces, eso viene de... Tiene su historia, su antecedente. De Babilonia, de Egipto, y vienen desde... Todas las culturas tuvieron grandes calendarios, inclusive aquí en América se encontraron calendarios, el maya, que dicen que era uno de los más acertados, ¿no? ¿Por qué? Porque a todas las culturas les interesaba contar días o saber las estaciones y mirarlas, ¿sí? Pero lo que queremos mirar aquí es que con esta imposición de este calendario, ¿qué sucede? Se cumple lo que la palabra del Señor estaba diciendo desde hace rato, ¿no? Que modificarán o alterarán los tiempos. Y realmente lo que se busca, ¿qué es? Confundir al pueblo. Porque ¿cómo es que en la Biblia se lee que en el primer mes se hace Pesaj? Y nosotros tenemos que en el primer mes, ¿qué es? Enero. Entonces inmediatamente ya realizaríamos una celebración por fuera de la fecha y de la ordenanza del Señor. ¿Sí ve la implicación? Y lo grave que es. Y sí, es verdad. Por ejemplo, no, que las primicias. Y yo me acuerdo que antes nosotros y Luzabela decía, no, es que hay que hacer las primicias y lo tomábamos desde enero, el 1 de enero o el mes de enero, ¿cierto? No, lo que pasa es que yo digo que el Señor se había puesto como el deseo en nuestro corazón de cumplir sus mandamientos. Entonces, por ejemplo, uno leía Pascua y decía el primer mes del año tú harás Pascua. Y uno decía, pues eso tocará en enero. ¿Cómo Claro, haríamos? o sea, uno se preguntaba porque Sí. las fechas bíblicas tienen los meses. Exacto. El primer mes, el segundo mes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, decía lo que el negro decía, las primicias. Yo le decía a Rubén, siempre hemos, de verdad casi toda la vida hemos hablado con Rubén que para nosotros la primicia era el primer fruto del año, Sí. pero como para nosotros el primer mes era enero. Entonces se otorga una ofrenda donde no corresponde y sí se da, Se dan esa ofrenda. No, intentamos. intentamos. Yo la vi, No. porque yo no sabía nada. No, Pero sí la leíamos. Yo daba el no era sagrado. Sí, pero Sí. por ejemplo las Y de ofrendas, pronto que pidieran una ayuda, pues también yo la leí. Ok, y ahí está Julio César, ¿cierto? De acuerdo a Kevin Tobin. Entonces esa es una foto, una lámina de Julio César. Y mire lo que dice, según Kevin Tobin, Julio César quería empezar el año en el equinoccio de primavera o el solsticio de invierno, pero el Senado, que tradicionalmente asumía el cargo en enero o el 1 de enero, el inicio del año del calendario civil romano, quería mantener el 1 de enero como el comienzo del año, y César cedió a esta pronunciación
en un compromiso político. Entonces el 1 de enero se establece, ¿cierto? Es porque realmente los cargos políticos de la época del Senado estaban en vacaciones. Sí. Entonces esa es la intención. Sí. No, pero fíjese que Julio César quería cambiarlo, ¿cierto? Al momento del solsticio de invierno. Pero realmente ellos dijeron que no, que se mantenía en el tiempo de enero, y por compromiso político fue que César accedió a mantener el año. Entonces aquí vemos esta situación. Dice, los romanos que inicialmente guardaban récord de las fechas malentendieron las instrucciones de César acerca del nuevo calendario, esto según Macrobio, y erróneamente hicieron que cada tercer año sea un año bisiesto en lugar de cada cuarto año. Realmente sí hay año bisiesto. Cada 4 años. Pues según ellos, sí. ¿Según la Biblia? No, La Biblia no dice. la Biblia no habla de año bisiesto. Sí. No sé. Hoy en día también se maneja el año bisiesto, que es que se le coloca el día, se le aumenta ¿a qué mes? Lo que pasa, mami, es que A febrero. por ejemplo, para que es esta investigación y que hizo el rabino, para que entendiéramos el por qué y de dónde venían los días, porque los días tampoco coinciden. Por eso es que hay días que tienen 28, otros 29, otros 30, 31, pero en sí los días tampoco eran así. Por eso el Señor dice que ellos pensarán en cambiar aún el tiempo y las ocasiones. ¿Listos? Muy bien. ¿Qué dice Susana? Existe cierta controversia en cuanto a exactamente qué año, desde el 43 antes de la era común hasta el 8 antes. ¿Cuáles eran en realidad los años bisiestos? Pero una reconstrucción que es consistente con la evidencia disponible indica que cada tercer año siguiente, el 43 antes de la era común, es decir, 40 antes del Mesías, 37 antes del Mesías, etc., era un año bisiesto hasta el 10 antes del Mesías, después de lo cual, de acuerdo con esta hipótesis, César Augusto, sucesor de Julio César, suspendió los años bisiestos, reinstalando con el año bisiesto de 4 del año cuarto, después de la era cristiana, ¿cierto? Entonces, mire, existe cierta controversia en cuanto a exactamente qué años, ¿cierto? ¿Qué años desde el año 43 antes de la era común hasta el año octavo después? ¿Qué años de esos eran bisiestos? Realmente no se puede establecer. Por lo que unos decían que eran 3, otros decían que eran 4, entonces hasta el momento no se puede y esa es la controversia que se genera. Y posteriormente, ya después, dice César Augusto, sucesor de Julio César, suspendió los años bisiestos, reinstalando con el año bisiesto de cada 4 años, ¿cierto? Cada 4 años, periodos de 4 años. Eso es lo que se quiere decir. Mejor dicho, hay un tiempo perdido. Hay una cuenta que no se establece específicamente. Posteriormente, el calendario juliano se generalizó como resultado de su uso en todo el Imperio Romano y más tarde por diversas iglesias cristianas que adoptaron muchas de las instituciones del mundo romano. Entonces, se estableció como prioridad en el Imperio Romano, pero las iglesias que estaban permeadas o creciendo, ¿cierto?, o desarrollándose como cristianas, la adoptaron, la asumieron y lo continuaron, digámoslo así. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tarde. Tardes. Tarde. Tardes. Pero llegamos. Ok, ahí está la reforma gregoriana, ¿cierto? Entonces todos estos son obispos, son
sacerdotes, digámoslo así, ¿cierto? Entonces ahí está una foto bastante acertada de Gregorio, ¿cierto? El Papa Gregorio. Gregorio. Don Gregorio. Dice, Papa Gregorio, ¿qué? 13, ¿cierto? 13º. Dedicó su papado a la aplicación de las recomendaciones del Concilio de Trento, uno de los grandes concilios, ¿cierto? Que formaron o dieron unidad en relación a teología, doctrina y tiempo, ¿cierto? Sí, pero me quedé atrasado. Dice, en el momento en que reformó el calendario juliano en 1582 con las observaciones de Christopher Clavius y Johannes Kepler, él había desplazado 10 días de su curso hasta la fecha. La mayor parte del mundo utiliza su calendario gregoriano. Estamos hablando del calendario romano, ¿cierto? Del calendario romano. ¿Qué dice ahí? Estamos hablando del calendario gregoriano, el de nosotros. Eso. ¿Qué dice ahí, Laura? Antes de la adopción del calendario gregoriano de hoy, se utilizaba el antiguo calendario juliano. Sí. Este era admirablemente cercano a la longitud real del año, pero el calendario juliano no era tan perfecto que no se fue desplazando lentamente durante los siglos siguientes. Pero cientos de años más tarde, los monjes eran los únicos con cualquier tiempo libre para actividades académicas. Los monjes usaban el calendario juliano para averiguar cuándo se debía observar la Pascua. Eso es. Entonces, O sea que eso fue inventado del hombre, no conforme a la Biblia. pues el propósito de La ellos... Pascua de los romanos. Sí. Pues claro. Sí, la Pascua, sí. El propósito de ellos de verdad fue formular o observar la Pascua, ¿cierto? Entonces por eso empezaron a hacer modificaciones y a cuadrar todas esas situaciones. Los llevó más al trabajo detallado de cuadrar los tiempos. Dice, el año juliano es de 365 días, 6 horas de duración. Esto quiere decir que era un tanto largo. Por lo tanto, en el siglo XVI la acumulación de tiempo excedente había desplazado el equinoccio de primavera al 11 de marzo de lo que era el 21 de marzo. La fecha fijada en el cuarto siglo, en 1582, el Papa Gregorio XIII ratificó este error. Él suprimió 10 días en el año 1582 y ordenó que a partir de entonces los años terminados en cientos no deben ser años bisiestos, o sea, 400, 300, ¿sí? Sí, a menos que fueran divisibles por 400. Entonces hizo un cálculo matemático para que, eso es lo que hoy conocemos como ¿cómo se llama? La regla de Charles. Charles Machete, o sea, para que cuadre le echa machete, ¿cierto? De tal manera que va cuadrando según el propósito, ¿sí? Pero es un cálculo matemático, es un cálculo matemático. Ok, Susana, lea ese. Dice, el calendario gregoriano es el año 1600 con año bisiesto en ambos sistemas, el 1700, 1800 Oído. y 1900 fueron años bisiestos solo en el calendario sin reformar. Esta reforma fue aceptada de inmediato en la mayoría de los países católicos romanos, de forma gradual en los países protestantes y en la Iglesia del Este. El calendario juliano fue retenido hasta el siglo XX. Por tanto, el presente calendario generalmente aceptado se llama gregoriano, aunque es solo una ligera modificación del juliano. Es correcto. Entonces, fíjense cómo los dos calendarios fueron funcionando, ¿cierto? Y hasta que se fueron acoplando. Realmente lo que dice ahí, o lo que pone el rabino, es que el calendario gregoriano
es tan solo una modificación, ¿sí?, no muy profunda del anterior calendario. Con todo y eso es una muy buena formulación de años, ¿no? Con todo es muy buena, tanto que todo el mundo lo aceptó, ¿sí? La situación es el orden de los meses. Realmente lo que implica es el orden de los meses. ¿Ya? Porque ahí está el meollo. Porque el año se compone de 12 meses. No hay nada que hacer. Bueno, en algunas veces 13, según los judíos, ¿cierto? En 1582, el Papa Gregorio ajustó el calendario, por lo que la mayoría de los países occidentales comenzaron a celebrar el comienzo del año el 1 de enero. Este nuevo calendario se conocía como el calendario gregoriano, el que empieza desde el 1 de enero, el que es establecido, ¿cierto? Sin embargo, Inglaterra y las colonias americanas continuaron celebrando el año nuevo en la fecha del equinoccio de primavera, en marzo. No fue hasta 1752 que los británicos y sus colonias finalmente adoptaron el calendario gregoriano. Entonces, fíjense que la diferencia de marzo pues no es tan perdida de la del primer mes que manejamos con la cuenta del Señor, pero posteriormente se ajustaron al creencia. Eso hace parte de todo lo que hoy está pretendiendo formular el mundo: un nuevo orden mundial, una sola bandera, una sola moneda, y mire desde dónde viene. Y yo hacía una pregunta interesante la otra vez. Por ejemplo, yo les preguntaba a unas personas con las que estaba hace 50 años, ¿cuántas personas iban a misa o a una iglesia? O sea, de la familia, ¿cuántos iban a misa o iban a una iglesia? Casi todos. Muy poquitos eran los que manifestaban su no asistencia a la iglesia. Y preguntaba, hoy, primero hice la pregunta inversa, ¿no? Hoy, ¿cuántas personas van a una reunión, a una iglesia, a hablar con Dios? Muy pocos van a una iglesia o a una congregación, a una quejilá, muy pocos. Y así hace relación. Pero hace 20 o 30 años se viene manejando, ¿cierto?, esa tendencia de ¿qué? De desarticular a las personas y a las familias para no mirar a Dios, porque eso facilita las cosas. En la medida en que usted no lee la Biblia, pues no conoce la verdad, y entonces está sometido a muchas doctrinas o ciencias, ¿cierto?, que suenan muy bien al oído y que son comprobadas por las mismas leyes naturales. Entonces, ¿qué garantiza eso? Que si le dicen a usted, no, es que el mundo se creó solo por esta ciencia y por esta ciencia, usted dice, es así, porque se la presentan muy bien. Como no conocen la Biblia, ni la historia, entonces dicen sí y aceptan más las cosas. Ese es un paso grande para un nuevo orden mundial, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día las parejas tienen un hijo, ¿cierto?, o no tienen hijos. Yo preguntaba eso también. Pero hace 30, 40 años, ¿cuánto era el orden de las familias? 4, 5, 10, 19, ¿sí? 8 hijos, 20, no, 20 tampoco. Sí, hasta 25. Pues si hay 19, ¿por qué no 20, cierto? Y además si eran paisas. Gente que tuvo hasta 25 hijos. 25 hijos, póngale. Pero hoy las parejas no quieren tener hijos o quieren tener mínimo un hijo, ¿cierto? Y la pregunta es ¿por qué? Sencillo, porque el mundo nos ha dicho, ¿cierto?, que traer hijos al mundo es traerlos ¿a qué? A sufrir.
¿sí? Pero también están tirando a desarticular o a deformar la familia, que es la gran célula de la sociedad. No vaya a creer que tanto homosexual que hoy sale es porque salió así. La otra vez escuchábamos que había toda una ¿cómo se dice? Una formulación para que la gente tuviera libertad de sexo. Y es lo que estamos mirando Dicen hoy. que en la fruta, decía un señor por allá, en las frutas que debido a eso era que había tanto homosexual. Puede ser muchas cosas, ¿ya? Pero usted vaya, mire, por ejemplo, otros pueblos, ¿cierto? Como los de India, los chinos, son multitud. ¿Qué hay de los musulmanes? Tienen hijos. Porque ellos sí saben que es importante tener hijos. ¿Y por qué es importante tener hijos? Porque le permite tener una nación, un país. Entonces, ahí es donde apunta. El mundo está gestando procesos, ¿cierto?, para que todo el mundo se encurse hacia una sola política, hacia una sola situación de orden mundial. Pero bueno, eso funciona desde hace mucho tiempo. Orígenes del nombre del calendario. Entonces, nombre de los meses. Vamos a mirar algo de los nombres de los meses. Entonces, el primero que se conoce es enero, ¿cierto? En inglés, ¿cómo se dice? January. Eso, los que saben inglés lo pronuncian bien. ¿Ya? Pero fíjense que es January, dice allí, lo leo tal cual como está allí. ¿Sí? Lo leo tal como está ahí, hago la salvedad. Traducción del latín, ¿qué? Januarius. ¿Sí? En honor a Jano. Lo estoy leyendo tal cual como me dice. ¿Sí? Que es el dios Jano o Llano, sí, Llano, ¿cierto? Dios de los comienzos. Fíjense pues, Dios de los comienzos. Pompilio añadió otro mes para el comienzo del año y lo nombró enero, en honor a Jano, el dios de los comienzos y los finales. Y ese es el dios. ¿Qué particularidad hay con ese dios? Tiene dos caras. Es un dios que mira el futuro y el pasado, ¿cierto? O mira el pasado y el futuro. Y sobre ese mes o sobre ese dios es que se pronunció o se desarrolló el nombre del primer mes, enero, que hoy conocemos como enero o January, ¿cierto? Pero fíjese que tiene una implicación de que sea ese dios y no otro. ¿Por qué? Por el año nuevo. Correcto, porque se acaba un año y empieza otro. Pero es que mírenle el rostro, mano. ¿Sí se alcanza a ver? Tiene Sí. dos caras. Sí, Dale allá, tranquila. mira acá. Me falta una punta. Acá es una cara, la cara que mira al futuro. Mírela. Y esta es la cara que mira al pasado. Esta es otra moneda, una moneda romana. Entonces es el Dios que muestra el comienzo y el pasado. De ahí, sí, o sea, el comienzo del nuevo año, digámoslo así. Entonces mira como El futuro y el pasado. Y lo que fue. Entonces inconscientemente uno le estaba dando honra a ese Dios. Correcto. ¿Qué día? En enero. El 31 de diciembre. Pero fíjese que se hace una gran celebración a final y a comienzo de año. Claro. Porque la fiesta se hace el 31 a las 12. A la medianoche. O sea, empieza exactamente una celebración para ese Dios.
O sea, todo el día. ¿Se da cuenta de dónde sale el 31? Por eso es que no es bueno, uno por ejemplo, aquí. Ahora, ¿por qué cree que se dan regalos? Porque era generalmente estrenar y dar un regalo. Y habían muchas... Sacrificios a los dioses. Ok, y acuérdese que ya no tanto, pero por ejemplo, cuando yo era más joven, se colocaban espigas, se colocaba arroz, se colocaba, por eso yo digo yo, no digo todos, ¿sí? Y esas son costumbres, las 12 uvas, por ejemplo, fíjese que ya no soy solo yo, los calzones amarillos, ¿qué son todas esas cosas? Agüeros. ¿Para producir qué o para esperar qué? Prosperidad, ¿cierto? Por ejemplo, mami, fíjese que el 24 listo, se hace una fiesta aparentemente diferente, la de la Navidad. Pero el 31, fíjese que ellos, usted que sale y que fastidia ese olor a puro incienso, esos son quemas que se hacen a ese Dios. Entonces por eso era que yo le decía que ni siquiera la Luisa, regálame un poquito de agua. Para la familia, ¿por qué no se reúne un otro día y hace una cena sí, para claro. la familia? Porque tiene que ser ese día y precisamente casi siempre queramos. O sea, lo malo no es la reunión de familia. Lo malo es para qué se reúnen. Y el día. O sea, ¿para qué se reúnen? Pues para celebrar la fiesta del 31, que implica un comienzo o un futuro y un fin, que es exactamente lo que implica este Dios que estamos mirando. ¿Y cómo se Dios ve? Y, por ejemplo, nosotros los latinos, ¿cómo se ve más sobre todo el latino? ¿Cómo lo vive? Quemando el año viejo, mano. Sí, año se hace quema. el año viejo y se quema. Sí, quema. Entonces ese es el año viejo, se hace la cara que hacía el pasado y se va a recibir el año nuevo pues con todas sus cantidades de agüeros. Porque usualmente la gente, los regalos se dan en la Navidad, pero también el 31 se estrenaba. Cuidado, amor, O sea, también el 31 se compraba ropa para estrenar, digamos así, ¿no? Y para el 6 de Reyes. O sea, uno dice, no sé. Oye, febrero, el mes febrero. Entonces, Februarius, del latín febraurius, llamado así por Februa, la fiesta de la purificación candelaria, ya. En el día exacto 40 días después de Navidad se conmemora la obediencia de María a la ley mosaica, presentándose a sí mismo en el templo. Es una purificación, es una fiesta de purificación, ¿sí? ¿Sí? A los 50 días. A los 40 días de la fiesta de Navidad, del nacimiento. Después del 24, 40 días. Es correcto. Entonces ellos sacan de ese concepto de purificación a los 40 días, ¿cierto? Y colocan ese nombre para febrero. Pero queriendo justamente ajustar el nacimiento del 24 del 25, que es del dios pagano. Ya sabemos quién nació el 24 y el 25. Tammuz. Sí, Tammuz, ¿correcto? de Nimrod. Nimrod. Entonces fíjese cómo todo apunta a esa disposición y gira en torno a ese culto babilónico. No se olvide que cuando empezamos decía que egipcios y babilonios también colocaron su aporte en el desarrollo de la conformación y idolatría o adoración pagana del mundo. ¿Listos? Muy bien, entonces ahí está la aparente Virgen María, ¿no? Sí. Ahora, marzo. Ay. Marzo. A ver, lea. Don Luis, leas ese. ¿Se alcanza a leer? ¿No? Hágale. Marzo, de latín Martius, mes de marzo. Marzo, los antiguos romanos insistieron en que todas las guerras cesen durante el tiempo de celebración entre los antiguos y los nuevos años.
En aquel tiempo, marzo fue el primer mes del nuevo año en la antigua Roma. Algunos historiadores creen que los romanos nombraron a marzo en honor a Marte, el dios romano de la guerra. Eso es. ¿Cómo la ven? Entonces marzo, al parecer, viene de otro dios que es el dios Marte, inclusive el día, ¿no? Martes. O sea, es una figura del principio de la creación. No. Es un concepto romano, ¿cierto? Es un concepto de un dios romano que es el dios de la guerra. Los meses y los días son nombres paganos a dioses, o sea, en honor a los dioses romanos. Fíjese que como es muy difícil, pero uno no debería decir los nombres de los meses. Sí, pero ¿cómo le entiende uno la gente? Sí. Entonces uno diría el primer mes. El otro mes. No, uno debería decir el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes, como está en la Biblia, ¿cierto? Pero es muy complicado. El tercer día. Es el primer día de la semana, entonces todo el mundo dice el lunes. Entonces usted dice, no, domingo. No, pero yo sí pensaba. Si se dan cuenta, hay un problema en ese orden, por eso tan importante saber esto, porque hay confusión en relación a los tiempos que Dios estableció. No, pero yo sí. Y dice que en la boca, Luz, espérate, y dice que en la boca de quién, de un creyente, no debe mentarse o relacionarse, decirse Ni siquiera mencionarlo. un Dios pagano. Un Dios pagano. Entonces uno debería empezar a trabajar. Luego Marte no es el nombre de un planeta. También planetas, días, meses, años. ¿Qué más? Todo se hace en relación al nombre de deidades paganas. Ok. Abril, María Eugenia, desde ahí. ¿Se alcanza o no? Se ve como chiquito. Abril, febrero, de abril, América, aprilis, mensis, meses. El nombre puede derivar de la diosa griega del amor, Afrodita. Abril, palabra latina que significa segunda, ya que abril fue el segundo de los meses en el antiguo calendario. Otros afirman que proviene de aperire, una palabra latina que significa abrir, ya que se representa la apertura de las yemas y flores en primavera. Otros piensan que abril fue nombrado después de la diosa Afrodita. Eso es. Por un lado, por otro lado, representa adoración a algo material o a dioses, ¿cierto? Santo Dios. Mire que representa la apertura de las yemas y flores en primavera. Y no se les olvide que ellos también adoraban todo lo que tenía que ver con el desarrollo de las cosechas y los... Señora. Ay, cuando dice que fue el segundo de los meses del antiguo calendario, ese era el calendario hebreo, ¿cierto? No, Julián, el anterior y los anteriores. Pero se parecía mucho, tenía muchas cosas del hebreo. Sí, digamos, antes porque el primero era abril, marzo. Sí, pero en el antiguo se refiere al Julián. Sí. Muy bien. Dice mayo. Dice Maius, American Maius Mensis, en honor a, o más bien en honor de Maía, la diosa griega de la primavera, de crecimiento, ¿cierto? Mayo fue nombrado en honor a Maía, una diosa de la tierra del cultivo de plantas. Ah, no es la misma María. Sí, es la misma María. Yo creería que sí. Porque en el mes de mayo la Virgen María. Bajo el cielo, como Valeria, sí.
Sí, es que ¿Qué es a uno eso? le ¿Una hacían- canción? A uno le hacían cantar, por ejemplo, en el colegio cuando era el 13 de mayo, le hacían cantar en el colegio esa canción. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a coadería. Y le hacían cantar, sí, de verdad. No, yo nunca supe esa canción. Es el mes de la De la Virgen. Ah. y de la, Y entonces, ¿hoy qué día es? Hoy están Hoy la- celebrando la Virgen la del Virgen Carmen. del Carmen. Hoy es el día de la Virgen del Carmen. Esa Virgen del Carmen todos los meses. Todo el año Desde se llama todo el mes. porque la protectora de los De constructores. las y había una procesión. Sí, había muchas procesiones hoy aquí en Colombia, ¿cierto? Demasiadas procesiones. Hoy estamos a qué fecha? Julio. ¿Julio qué? 17, sí, 17. Julio 17. Julio 17 del 2016. Y eso lo celebraron el 16 de julio. No, yo siempre en todos los años veo que salen los camiones y salen los buses con... Ya. Por eso es el Y todavía dice con la persona con que estábamos diciendo, no, es que el mes pasado fue el de la Virgen María. Entonces le digo, ¿y esta Virgen quién es? Pues la del Carmen. Y yo, sí, adora. O sea, ¿dan cuenta cómo hay cantidad de Marías y de vírgenes? Ok. Junio. Entonces hace relación, dice Linnaeus, del latín mensis junius, el nombre de la diosa Juno, reina de los dioses. Los romanos nombraron a Junio, en honor a Juno, la reina de los dioses y patrona del matrimonio y de las bodas. Entonces, de ahí vienen varias cosas, ¿no? Sí, dice Eso se acabó. para que No. dice para que tengas piel como de diosa. Diosa. No, así se Jabón Juno, piel de diosa. Por allá los trabajadores decían en julio. Fíjese que esta es patrona de los matrimonios y todas las bodas, ¿no? Entonces dígame si no van a aceptarlo así. Oiga, y no es por nada que se casan muchos en junio. En junio y en diciembre. En junio y en diciembre. Aprovechando supuestamente las vacaciones. Entonces hay muchas bodas. Vea pues. Muy bien. Julio. Dice del latín Julius. Tiene que ver con César, ¿no? A quien debe su nombre en el año 44 antes de la era cristiana. El nombre original era Quintilius, o sea, quinto mes a principio del calendario romano. A principios del calendario romano. Ya lo vamos mirando. Entonces, Quintilius es quinto mes. Y eso nos indica algo, que antes los nombres de los meses eran igual, ¿cierto? O señalados igual como el judío. El quinto, el primero, el segundo. Quintilius significa quinto mes. Pero Julio viene a ser en honor a Julio César. Julio César. Muy bien, de aquí en adelante, agosto, uno diría que por Augusto, ¿cierto? Ahí dice Augusto, del latín Augustus César. Dice año 8 antes de Cristo, dice ahí. El nombre original era Sestilis, sexto mes a principios del calendario romano. El mes de agosto se llama Sestilia o Sestilia, que era el latín para sexto. Pero agosto viene de Augusto César, que es otro emperador, ¿cierto? Y no se le olvide que los emperadores, ¿qué eran? Como dioses. Se constituían o se conformaban dioses. Dioses. Todo tiene que ver con lo espiritual. Todo tiene que ver con las deidades, todo tiene que ver con lo espiritual. Septiembre. Dice septiembre del latín september. Ahí se implica séptimo. Mes en el primer calendario romano. El nombre de septiembre se origina de septem, que en latín significa 7.
es lo que propone, ¿cierto?, el rabino, y en ese orden de ideas no se aleja de la clasificación que podría tener los meses inicialmente propuestos por Dios. Sin embargo, el mes de septiembre es el séptimo. Sí. ¿Para quién? Para el pagano. Por eso, pero para nosotros. Pero venga, ahí dice Septiembre, octubre. ¿Qué es? ¿Cuál sería? Noveno. ¿El noveno? Septiembre. Septiembre es el noveno. Sí, septiembre es el noveno mes. Y Claro, si porque hiciéramos junio- la cuenta Junio es desde el, O sea, de marzo. Julio es el 7, ¿cierto? Desde marzo 7. Pero como en lo cristiano está distinto. No, está igual. No, es que no la confundes. O sea, lo que pasa es que aquí dice septiembre, mes, viene de la raíz séptimo. Sí, Pero entonces, en el calendario que uno aparentemente tiene, septiembre vendría a ser El noveno. noveno. enero, febrero, marzo, abril, mayo, Junio, julio, agosto, septiembre. 9 meses. Ah, sí, aquí no se septiembre. Pero aquí dice que septiembre Sí. tiene que ver con con el nombre o rótulo de séptimo o 7, ¿cierto? 7. Y si contáramos desde desde marzo a abril, más o menos caería. Cuente, Luisa. Marzo, 7. Son las cosas que uno dice, vea pues. Ok, ahora octubre. Octubre. Es correcto. Del latín october. ¿Qué hay? ¿Qué hay de O sea, ¿qué qué? fiesta pagana hay? La del amor y la amistad acá en Colombia. Fiestas paganas es lo que hay. Sí, Ese es Todos el- octubre. no, esa es en septiembre. Sí. En septiembre, Sí. la de Ya, el amor y ¿fue la. otra semana o fue esta semana? No sé. Pero estamos en junio. Ay, perdón. Mire, octubre del latín october, octavo mes en el primer calendario romano. El nombre de octubre viene de octo, en el latín significa 8. ¿Sí? Por eso octagonal. Octubre 8. ¿Qué es? Una figura geométrica. ¿De cuántos lados? Ahí está, octo. Octo. Noviembre. Noviembre dice 9. Del latín noviembre, noveno. Mes del primer calendario romano. Tiene orígenes de noven, que es 9. Nombre de noviembre viene de noven, que es del latín de 9. Es el noveno mes. Y de ahí vienen las novenas. Las novenas son en diciembre. Sí, pero no. Pero Son las novenas de los muertos, padre. Sí. O sea, de las. Porque es que viene La gente- octubre, que es el mes de las brujas, digamos las. El 31 de octubre. Exacto, pero se pega con noviembre, que se hace la novena a los muertos. Sí. Ahí tiene. Diciembre. December. Dice latín. Diciembre, décimo mes del primer calendario romano. Decen, ahí dice ten en inglés, más membri, que es de mes, mes más sufijo ri, ¿cierto? El nombre de diciembre viene de decen. En latín significa 10. 10. Diciembre es el mes más sinvergüenzón, ¿no? Más sinvergüenzón. Y luego nuevamente empieza ¿qué? Enero. A jugar. Nuevamente empieza a jugar. Sí, allá van los 12 meses. Fíjese que desde septiembre hacia adelante podríamos decir que se ajusta, ¿cierto?, a la clasificación bíblica. Podríamos decir. Lo que pasa, mami, es que. El problema son los está primeros buscando la meses. raíz de cada nombre. Entonces, diciembre quiere decir, viene como de decena, de 10. Decena, 10. Pero usualmente ¿qué mes se celebra? El 12.
En diciembre. Sí. En verdad, es en diciembre. Muy bien, dice orígenes de los nombres hebreos, nombres babilónicos. Creo que vamos a quedar hasta ahí. ¿Sí? Creo que sí. Se estaba emocionando. Historia. A ver, Luz. Dice, el calendario judío es lunar primordialmente, con cada mes que comienza a partir de la luna nueva, cuando la primera franja de la luna se hace visible después de la luna nueva. En tiempos antiguos, los nuevos meses solían ser determinados con el avistamiento. Cuando la gente avistaba la luna nueva, estos notificaban al Sanedrín. Cuando el Sanedrín escuchó el testimonio de 2 testigos independientes y confiables que la luna nueva se produjo en una fecha determinada, se declaraba el Rosh Chodesh, primer día del mes, y enviaban mensajeros a promulgar a la gente cuando comenzó el mes. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? ¿Qué es lo que está diciendo? El comienzo de mes se empieza con la luna nueva. ¿Cuándo empieza el mes? Cuando la van Don Luis, ¿cuándo empieza el mes? Enero, el mes, El mes de cualquier mes. en abril. No. Sí, sí, sí. Sí, ese es el comienzo de año. Correcto. Pero ¿cómo puede uno saber que Para comienza? Para uno saber que comienza el mes, Voltea aquí. tenemos que mirar la luna. Ahí. Cuando está el La brillo. luna nueva, ¿no? Sí, En la luna nueva. ¿Y cómo hace uno para saber que el mes comenzó? ¿Cómo es luna nueva? el primer casquito de la luna, la primera bananita que se ve, ahí sabemos que Es empezó mes. el mes. Eso. Cuando... Eso no lo tomo en cuenta, bueno. Pero deberíamos, ¿cierto? Porque no conocemos. Debería, eso sí, buscale ahí en el coro, en el que cantamos hoy. Ahí hay una imagen de la luna, el primer casquito. Ok. Pues yo sé. Entonces, póngale cuidado, se determina el comienzo cuando uno ve la primera bananita. Y fíjese que es cuando uno la ve, no cuando no hay nada. Porque si usted no ve nada, ¿cómo puede saber ya empezó? ¿Cómo puede uno adivinar? Uno no puede adivinar, ya comenzó. ¿Cómo lo sabe? Porque no veo nada, no. Fíjese que el Sanedrín daba fe cuando escuchaba dos testimonios de personas que habían visto ya la primera banana, o sea, salió, comenzó, es lo que determina, ¿sí? Es que sí es importante saber, porque con eso podemos entender cuándo empiezan las fiestas del Señor. Y así podemos ir contando los meses. Por eso es importante avistar la luna para saber cuándo comienza el mes. Hay que mirar, o sea, cuando vayamos caminando por la noche, miremos la luna. Por ejemplo, Temporalmente, no es que de punta que nos caemos, ¿ya? papi, por ejemplo, ahorita Doña Agria. estamos en mitad de mes, porque la luna está llena, está toda amarilla, completa. Entonces estamos, sí, estamos a mitad del mes. Entonces Sí, ahorita estamos a mitad del empieza a decrecer hasta que queda oscura. Cuando sale otra vez la primer cosita, es el comienzo del mes. La primer bananita, dígate. La primer, El rayo. sí, la primer lucecita que se ve. Ujú. Entonces ese es el primero del mes. Ok, ahorita se los muestro. Dice, el problema con los calendarios estrictamente lunares es que hay aproximadamente 12.4 meses lunares en cada año solar, por lo que un calendario lunar de 12 meses pierde unos 11 días al año y 13 meses de ganancia lunares de aproximadamente 19 días cada año. Los meses en un calendario derivan en relación con un año solar. Entonces, lo que está diciendo es que hay para eso nunca va a cuadrar 12 meses exactos, sino que siempre va a apuntar a más tiempo, ¿sí? A más tiempo. Muy bien. ¿Ya?
Dice, un calendario de 12 meses, el mes de Nisan, ¿cierto? Que se supone que ocurra en la primavera, se produce cada año 11 días antes. Con el tiempo del mes de Nisan sería en invierno, si se van corriendo. ¿Sí se entiende? Sí. O sea, cada año de 12 meses, entonces se van corriendo 11 días. Entonces con el tiempo será en invierno, otoño, verano, para caer en primavera de nuevo. Para compensar esta deriva, o más bien esta... Se añadió un mes extra ocasionalmente en un segundo mes de Adar. Con esto, el mes de Nisan se produciría 11 días antes por 2 o 3 años. Y luego se saltaba adelante 29 o 30 días equilibrando esta derivada, ¿cierto? O esta relación. ¿Qué implica? Que hay, por eso es que los judíos tienen años de 13 meses. A veces, ¿sí? Que es el año premiado, ¿sí? Entonces, eso es para cuadrar las temporadas, porque no se le olvide que lo que busca es que las fiestas y las cuentas den específicamente con los ¿qué? Con los tiempos, o sea, con las ¿cómo llaman? Con las otoño, primavera, ¿qué es eso? Con las estaciones, gracias por las estaciones. Dice, en el siglo IV, Hillel II estableció un calendario fijo basado en cálculos matemáticos y astronómicos. Este calendario, que aún está en uso, estandarizó la longitud del mes y la adicionó de mes en el transcurso de un ciclo de 19 años, de modo que el calendario lunar se vuelve a alinear con los años solares. El segundo de Adar se añadió en el tercero, en el sexto, en el octavo, en el onceavo, en el catorceavo y en el 17avo y en el 19avo año del ciclo. El ciclo actual comenzó en el año judío 5758. Inició el 2 de octubre de 1997. Sí. Entonces fíjese cómo es la cuenta para los judíos, 5758. Y nosotros decimos que ¿cuántos años han? ¿Estamos en qué año? 2016. Pero realmente 2016 no, porque hay una cuenta de 4 o 5 años perdidos. No se sabe si sería 2021 o sería 2000 ¿qué? 12. Por ejemplo, no menos. a nosotros nos dijeron que el Señor Jesús nació en el año 0. Y ahí parte la historia y empieza a contar. Pero un problema de años. 2, 3, 4, 5. Pero cuando uno empieza a estudiar, él no nació en el año 1 o 0. Él nació como 4 o 5 años antes, más o menos. Y está en esa estrella que se vio este año. El año pasado, que se vio, que se dice que es la misma estrella que se vio cuando el Señor vio a los reyes del Oriente. Ellos dijeron una fecha de más o menos 4 o 5 años antes de la era que nosotros tenemos. Entonces ahí fíjense que esa aparición de esa estrella no se veía ¿desde cuándo? Desde hace 2000 años. Desde que nació Yeshua. Entonces, ¿qué significará ahora? Pues significa que ya está, en esa época anunció la venida. Y ahora anuncia la venida también. Sí. Por eso es que los tiempos están como raros. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué dice ahí? Está esto perfecto. ¿Deberías seguir las tradiciones hechas por el hombre? ¿Acaso no sabía Jehová que el lunar y el solar no Es una pregunta, ¿cierto? Varias preguntas. ¿Eso está correcto, todo lo que hemos visto? ¿Deberíamos seguir las tradiciones hechas por los hombres? ¿Acaso no sabía el Señor que el calendario lunar y el calendario solar no coinciden? Claro que sabía. Claro, Dios lo sabe. Claro que Jehová sabía. ¿Y ahora cómo arreglamos esto? Estudiando O sea, el calendario judío es por la luna. Sí. Por la luna. Y el otro, ¿Taco?
Está como difícil. Por eso es que hay que leer más Biblia y menos calendario. Muy bien. Respuesta, dice el rabino, respuesta. El cuarto día y Bikurim. Mire, la respuesta se encuentra en el cuarto día y en Bikurim, que es primeros frutos. La respuesta para solucionar el gran meollo de cuándo son los tiempos está en el cuarto día y en el Bikurim. ¿El Bikurim? No, ¿cuál? El cuarto día de creación. Génesis 1:14. El cuarto día. ¿Qué dice Génesis 1:14? A ver, Gladitos, Génesis 1:14 que está en la pantalla. ¿Qué dice? Eso. Es claro, porque mire lo que dice. Dijo luego Elohim. Póngale cuidado. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Entonces la respuesta, ¿en dónde está? En la Biblia, ¿cierto? Porque ¿para qué sirven las lumbreras? Puestas en la expansión. Y fíjese que no habla solo del sol y de la luna. ¿Habla de qué? De las o sea, también de las estrellas, y las estrellas hacen lo que conocemos como Pleiades o como constelaciones, que aparecen en ciertas épocas. Esa es la clave. Por ejemplo, si uno mirara hoy al cielo y estudiara la posición de unas estrellas, solo conocemos las constelaciones. Usted sale mañana y ¿cómo podría mirarlas? Están en un orden diferente. Y así sucesivamente. Pero en un año estarán igual. Estarán igual. Porque la Tierra va girando, ¿cierto? Y va colocando la misma situación, ¿cierto? Entonces, sea por señales, estaciones, días y años. Ahí está la clave. ¿Para qué? Para determinar, sirvan de señal para la estación, para el día y para el año. Esa es la situación. Entonces, ¿qué está diciendo Dios ahí? Sencillo. Que con esas, mire cómo dice esta traducción. Entonces dijo Elohim, haya lumbreras en la bóveda del cielo para separar el día de la noche, sea por señales, estaciones, días y años. Que por ejemplo en Israel, a veces uno dice, bueno, para iniciar el Shabbat, y cómo sabemos si la inició, si a veces es más de las 6:30 y todavía el día se le claro. Entonces, como el Señor dice que sirvan para señalar días, para separar días y años, ¿qué es lo que nos sale? Mira, las 3 estrellas. Si aparentemente se ve todavía luz y claridad, pero si usted sale y ve las 3 estrellas en el cielo, indica que ya cambió el día, ya es de noche. Por las estaciones y a veces. Dice, el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, oído, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Y ahí tiene que ver también
con el momento de cegar, ¿cierto? Con el momento de la siembra, los tiempos que determinan frío y calor. Aún nosotros sabemos cuándo es invierno o no. Sí, por ejemplo, en ciertos tiempos Por la se llueve más, ¿cierto? ¿Cuándo es calor? El verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Y esto va con Mateo, ¿no? Mateo 5, 18. 17, 18. Es correcto. Continuemos. Mateo 21, 2. Mateo 21, 2. Mateo 2, 1. Mateo 2, 1. Ay, Señor. Es que andamos mal, ¿no? Pero sí por ver que no puso el cuarto día de la creación. ¿Qué dice Laura? Ya le digo. Dice Mateo. Dice, cuando Yeshua nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorar. ¿El 2? Ya. Ah, ok. Entonces dice, mire, primero, después de nacer Yeshua en Belén, acordémonos lo que veíamos ayer de Belén. ¿Qué es Belén? Ayer no veíamos Belén. Casa de pan. Pero Belén es casa del pan, ¿cierto? O casa de pan. Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, pero no se le olvide que hubo 3 Herodes, ¿cierto? Este es Herodes el Grande. El Grande. Sí, o sea, Herodes, es que Herodes es como un título, ¿no? Sí. Que se le da a una persona, ¿sí? Entonces estuvo Herodes el Grande, Herodes Tetrarca y Herodes... No, ¿cómo se llama? Ay, no. Arquelao. Bueno, otro Herodes. Sé que hay 3 Herodes. Son 3 Herodes. Son 3 Herodes. 2, 3 manos, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Que sería, no sé. Dice unos sabios, no magos, eran sabios. La Biblia coloca, Reina Valera traduce como magos, pero no, eran sabios. ¿Cierto? Del oriente, llegaron a Jerusalén, que es ciudad de paz, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Fíjense que esa era la estrella que estaba diciendo Luz ahora, ¿no? Sí. Entonces, por la determinación de las estrellas es que se pudieron guiar y determinar en el momento exacto, ¿cierto?, de su nacimiento. Muy bien. El cuarto día y el Bikurín, ¿cierto? Ahora miremos el Bikurín, Levíticos 23. Ahora ya vimos que en Génesis el cuarto día determina ¿qué? Pues la manera de mirar, ¿cierto?, los astros o las estrellas para poder determinar los tiempos, los Moadim, ¿cierto?, los tiempos del Señor. Levítico 23, 10 al 11. ¿Qué dice don Luis? Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y segáis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El 11. El 11 también. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Eso es. Entonces fíjense que inmediatamente, póngale cuidado que inmediatamente la fiesta determina en un tiempo.
específico. Y se aclara con el Bikurim porque es el en donde hay cosecha, ¿cierto? Dice, si sigue su cosecha, entonces traerá el sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha. Entonces indica la fiesta en determinado mes, ¿cierto? Pero hay algo claro, y es que es cosecha. Hay recolección de frutos, ¿cierto? Y eso determina un momento. Y él mecerá la gavilla delante del Señor a fin de que ustedes sean aceptos el día siguiente al día de reposo. Este día, no se le olvide, es el día Shabbat. No es el día de reposo, alto reposo después de panes no es el de panes de levadura, sin levadura, sino es Shabbat. Y el sacerdote lo mecerá. Entonces, de esa manera la Biblia nos permite determinar los tiempos. Hay un momento cuando hay cosecha, hay un momento cuando hay siembra, y cuando hay cosecha uno puede empezar nuevamente la cuenta para determinar, mirando los astros, ¿cierto? Mirando las estrellas, los tiempos, los días, la luna y el sol. Dice, la cebada viene primero, luego el trigo, ¿cierto? Ahí él coloca esa referencia, porque aquí lo que recogen es cebada, ¿no? Las primicias cebada, pero después en la otra fiesta. En la otra fiesta. ¿Listos? O sea, cuando aparece la cebada es que empieza la fiesta, sí. Dice, el primer mes del calendario judío es el mes de Nisan. En la primavera, cuando ocurre la Pascua. Sin embargo, el año nuevo judío se encuentra en Tisri. Eso es según ¿quién? Según los judíos. El séptimo mes, aquí es cuando se incrementa el número de años. Este concepto de los diferentes puntos de partida para un año no es tan extraño como podría parecer a primera vista. El año nuevo americano comienza en enero, pero el nuevo año escolar se inicia en septiembre. Y muchos negocios tienen año fiscal en septiembre o en diferentes tiempos, que comienzan en diferentes momentos del año. Del mismo modo, el calendario judío rabínico tiene diferentes puntos de partida para diferentes propósitos. Entonces uno diría, lo que está diciendo en términos generales, está diciendo, oiga, pero venga, ¿cómo es que en Nisan comienza el año, pero luego también comienza en Tisri? No, uno es un calendario civil, que es en Tisri, y Nisan es calendario religioso, bíblico, ¿ya? Entonces el rabino dice sencillo. Por ejemplo, ahí nace, dice el año escolar, aún en Colombia manejaban dos calendarios para estudiar. Calendario A y calendario B. El calendario A empieza ¿cuándo? Febrero, por ahí. Finales de enero y termina en diciembre, en noviembre, diciembre. Pero calendario B, ¿cuándo empieza? Más o menos como en septiembre. ¿Sí? Que en Cali, hasta donde yo vivía en Cali, predominaba calendario B. ¿Qué podemos decir ante eso? Ahí sí no podemos decir nada. Pero vaya, diga, una broma. Me sacan los ojos. ¿Qué significa? También dicen que el ¿Qué año... significa el ¿Qué cosa? calendario de... No, es un modo para acomodar clases, digámoslo así. Que ¿Sí? también ellos dicen que el año empieza en septiembre, es porque dicen que ahí comenzó la creación. Hay una tradición que en septiembre comenzó el mundo. Sí, Tal vez no. pues es tradición. Eso es tradición, eso no sé. Pero lo que nosotros sí sabemos es que la salida de Egipto, Dios determinó. Desde hoy celebrarán como primer mes. El nuevo año. El nuevo año. Ya, entonces eso sí. Pues yo me quedo con lo que dice el Señor, ¿no? Yo también. Ya somos dos. Entonces se adoptaron los nombres de los meses del calendario judío rabínico durante el tiempo de Esdras.
después del regreso del exilio de Babilonia. Ahora, acordémonos que Esdras, ya estudiamos Esdras, ¿cierto? Y Esdras, ¿de dónde estaba saliendo? De Babilonia, ¿cierto? En realidad los nombres de los meses son de origen babilónico. O sea, siguen siendo paganos. Correcto. Llevados a Israel por los exiliados que regresaron. Tenga en cuenta que la mayor parte de la Biblia se refiere a los meses por número y no por nombre. ¿Sí hemos determinado eso? Entonces, dentro de eso, entonces tenemos nombre, número, duración y equivalente al gregoriano. Entonces, Nisan corresponde al mes número 1 o al primer mes, ¿cierto? Nisan, que es el nombre ¿qué? Nisan, ¿qué sería? Marzo de abril. No, ¿nombre qué? Babilónico. Nisan, nombre babilónico. El nombre bíblico sería primero, 1, ¿cierto? Duración, 30 días, dicen. Y el equivalente al calendario gregoriano sería marzo-abril. Marzo-abril. ¿Por qué marzo-abril? Porque puede caer en cualquiera de esos 2 meses. ¿Sí? ¿Por qué puede caer? Según la aparición de la luna. O según la luna se muestra. Para el católico Sería marzo o abril. ¿Sí? Entonces ahí está. Nombre babilónico, número referente, al orden de Dios, primer mes, segundo mes, duración en días según la concepción o la connotación judía y el equivalente al griego, al calendario gregoriano, que es el que manejamos. Ahí está Iyar, ¿cierto? Que corresponde al segundo mes. Tiene 29 días y en el gregoriano sería abril-mayo. Abril-mayo. Luego viene Sivan, que es el tercer mes bíblico. Dura 30 días y más o menos es en mayo y en junio. Mayo y en junio. Ahora viene Tammuz, que es el cuarto mes de 29 días y corresponde a junio o a julio. ¿Se acuerdan el mes de Ab? ¿Qué decíamos del mes de Ab? Que era donde se recordaba el rey y la muerte. Que es el ayuno del quinto mes, vea, ahí está el quinto mes. El 9 de Ab, ¿cierto? Que es julio-agosto. Pasan cosas en el No es el Yom Kippur. Ese es el ayuno, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que hablamos que ahí se establecieron? El 9 de Ab se dio la orden para acabar los 2 templos. el 9 de Ab se dio la orden para quemar a los judíos en el holocausto, para trasladarlos al campo de concentración más terrible, ¿no? El 9 de Ab se destruyó el primer templo y el 9 de Ab se destruyó el segundo templo. El 9 de Ad salió el decreto de expulsión, el 1492, ¿es? No me recuerdo bien, cuando los reyes católicos sacaron a los judíos de España. El 9 de Ad es un día de ayuno. Hoy se celebra un día de ayuno en la nación judía por todos esos acontecimientos. Ahora viene Elul, sexto mes, que es 29 días y corresponde a agosto y septiembre. ¿Cómo? Ok. Estamos en... claro, porque vea, agosto, septiembre. No, perdón, julio, agosto. Creo que ya pasó. Tisri, el mes 7. Dura 30 días y corresponde mes septiembre-octubre. Ahora ese que se sigue es Sheshvan o Shivan, ¿sí? Que es el octavo mes y cuenta 29 o 30 días.
Viene de octubre a noviembre, más o menos cae en esos meses. Y el otro es, ¿cuál? Kislev, que es 9. 9 corresponde a 30 o 29 días y generalmente es noviembre y diciembre. Luego viene Tebet. ¿Cómo así? Kislev, que es el mes 9, tiene 30 o 29 días y puede caer en noviembre o en diciembre según el calendario gregoriano. Ahora sí, Tebet, que es el número 10 o el mes 10, dura 29 días y puede ser diciembre o enero. Luego sigue Shevat, que es el mes 11, tiene 30 días, vea pues, days. Enero y febrero, yo leo como está ahí, muy mal. Enero, febrero, ¿cierto? ¿Cómo? Ya pasó. Tebet. Fíjese que está entre Tebet y el mes anterior, que es Kislev. Tebet y Kislev. Entonces viene el Shevat, 11, 30 días, enero y febrero. Luego viene Adar, el mes de Adar, que correspondería al número 12, ¿cierto? Viene 29 o 30 días, febrero y marzo. Y fíjese que aquí está Adar 2, que es el que hablábamos ahorita, que corresponde al mes 13, ¿cierto? Que es de 29 días, marzo-abril. Para nuevamente otra vez comenzar la cuenta. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Cómo? Estamos engañados por todo lado. Ahora levantamos la cabeza y sabemos, estamos engañados por los días, por los meses, los calendarios, los planetas, el proceso de la Biblia que teníamos. Han hecho una buena tarea aquellos que se han dedicado a distorsionar la palabra del Señor. Vamos a dejar hasta ahí por ahora. Pregunta, hermana Gladys. Preguntas, hermana Estela, Samara y familia. Buenas noches. Ok, hermana Gladys. Muy bien. Dice Estelita. Muy rápido, no cambié. Yo le mando la diapositiva. Les vamos a mandar las diapositivas, bueno. Sí, manda también las de 18 días. Ahí están. Ok, muy bien. Entonces, oremos. Laura, ore. Padre eterno santo, Señor bendito, que estás en tu santo trono, Padre, que estás rodeado de tu santa majestad y gloria, Señor, bendito sea tu nombre, Señor, y santo sea tu Señor. Padre eterno, gracias te damos por este día que tú nos permitiste estar aquí, Señor, por el día más de vida que nos diste, que nos has permitido hacer las cosas que teníamos que hacer, Padre Santo, gracias por la vida de cada uno de nuestros familiares, Señor, gracias Señor por este lugar y por este momento en el que tú nos das para poder aprender, para nutrir más nuestro espíritu, Señor. Gracias, Padre, porque aunque leamos a veces las cosas, siempre es bueno retomarlas, Señor, porque cada vez que leemos tu palabra aprendemos algo nuevo, Señor. Señor, yo te pido que eso que aprendamos, Señor, no se quede simplemente ahí, sino que realmente lo podemos aplicar, lo retomemos siempre en nuestras vidas, Padre. Gracias por mi ti, porque tú le has puesto, Señor, como pastor, Señor, en este lugar para que nos dirija, Señor. Dale siempre la sabiduría para que nos sepa enseñar a nosotros, Señor, y seas tú siempre guiándole, Señor.
como a todos los que están aquí, los que están también escuchando, Padre, para que tú seas dirigiéndonos en este día, Señor, que ya comenzó, Señor, para que tú seas guiándonos mañana en nuestras labores, Señor, que tengamos que hacer, seas tú dándonos sabiduría para hacer todo, seas guardándonos de todo mal y peligro, también seas guardando a nuestros familiares, Padre. Y también te pido que en esta noche no permitas que nada nos pase, sino que podamos descansar confiados en ti. Protégenos de todo mal y peligro, Yeshua, te lo pido en tu santo y precioso nombre. Amén. Amén, amén y amén.